Quedan menos de 60 días para la instalación de Donald Trump en la Casa Blanca, en donde además la composición del Congreso tiene mayoría del Partido Republicano en ambas cámaras. Soy Sebastián Sensacua y me encuentro con Rubén Catalán, subgerente de renta variable internacional, en donde analizaremos los ejes que tendrá el gobierno entrante y cuáles serán los potenciales efectos sobre la renta variable internacional. Empecemos. Rubén, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Revisando el programa de gobierno de Trump, ¿qué medidas destacarías tú como las más relevantes que él podría impulsar? Bueno, gracias Sebastián primero por la invitación. Yo diría que desde el punto de vista de medidas y lo que ha comentado puede ser la plataforma, digamos, de políticas en los primeros meses de gobierno y sus iniciativas. Lo primero es obviamente la baja en los impuestos. Acordémonos que en su primer gobierno él orquestó una baja de impuestos súper relevante que justamente está programada para su, digamos, extensión o finalización temporal ahora en 2025, por ende ahí va a haber un foco importante que puede ser profundizado todavía más para mejorar un poquito la competitividad y los resultados de las empresas. Existen también temas de desregulación que ha planteado que pueden afectar algunas industrias en particular. Hay un foco súper relevante de su plataforma en el sector energético, principalmente potenciar la capacidad de Estados Unidos como un productor y exportador de petróleo, y así también en varias otras líneas e industrias particulares. Hemos visto también iniciativas por el lado de los autos eléctricos que se podrían estar tomando en los primeros días del gobierno. Después tenemos toda, digamos, la gama, digamos, de política arancelaria y todos, digamos, los eventuales impuestos a las importaciones que se han anticipado y han sido noticia durante esta semana, ¿cierto? Bastante parecido a lo que pasó con su primer gobierno. Hasta ahora se ha planteado un arancel súper relevante a China, en torno al 60%, un tax fijo global a todas las importaciones de 10%. Recientemente estaba hablando de aranceles especiales a México y Canadá. Ahí hay harto también, digamos, hilo y cortar, y digamos, del punto de vista, digamos, del financiamiento, ellos lo están planteando como una medida que compensa un poquito la caída de los ingresos por la baja de los impuestos, entre varias otras políticas, por ejemplo, lo migratorio, ¿cierto? El tema, digamos, del mercado laboral, etcétera. Perfecto, y en ese aspecto mencionaste varias medidas, bien completo el pack en ese sentido. ¿Tú ves que va a haber algo prioritario en ese sentido? ¿Cómo lo ves tú en los primeros días, en el fondo? Ya, mira, yo te diría que en términos de timing y velocidad de implementación, hay cosas que el gobierno de Trump puede hacer, digamos, en solitario, de motu propio, llegar a implementar, y hay otras en donde necesita pasar por el Congreso, ¿cierto? Entonces, todo lo que tenga que ver con cambios tributarios de mediano a largo plazo, necesariamente tiene que pasar por el Congreso. Sabemos que tiene mayoría en ambas cámaras y eso facilita un poco la discusión, pero tampoco son, especialmente por el lado del Senado, mayorías muy amplias. Cualquier, digamos, díscolo o voto, digamos, que no esté tan asegurado puede dificultar esa conversación. Entonces eso probablemente va a ser más lento. ¿Qué es lo que vamos a ver, pensaría yo, de forma más rápida al inicio? Todo lo que tenga que ver con la política arancelaria, ¿cierto? Él ya ha planteado que los primeros días del gobierno estaría implementando tarifas a México y Canadá, y otras medidas, digamos, enfocadas en ciertos sectores que puedan ser tomadas solamente de forma administrativa. Entonces, lo que estábamos hablando antes de los autos eléctricos, del petróleo, probablemente también va a pasar bien pronto. Perfecto. Y desde el punto de vista arancelario, como tú mencionaste, ¿no es cierto? ¿Es posible cuantificar algún tipo de impacto que podamos tener por estas medidas en las compañías? ¿Qué nos puede decir la historia más reciente en ese aspecto? Mira, gracias a la experiencia que tenemos de el primer gobierno de Trump, en donde efectivamente se fueron estableciendo de forma progresiva aranceles a China, hemos podido mirar cómo afecta en el agregado, ¿cierto? La competitividad de China en Estados Unidos, la intensidad del comercio que hay entre estas dos naciones, los efectos de, digamos, no sé si rebalse es la palabra, pero
los efectos que tuvo sobre el comercio de otros países de Asia emergente con Estados Unidos, la redirección que se hizo hacia América Latina. Entonces tenemos ahí un campo, digamos, de análisis bien fértil que hemos estado mirando con harto detalle en estos días. Yo diría que en el mediano o largo plazo, obviamente hay un impacto profundo sobre la cantidad y profundidad del comercio entre las dos naciones, entre China y Estados Unidos, pero no necesariamente sobre los niveles de rentabilidad ni sobre los niveles de márgenes en el largo plazo de las empresas en ninguno de los dos lugares, ¿ya? Donde sí se ve un efecto es en el corto plazo. Obviamente en el minuto en que se establece el arancel, las empresas no tienen opción más que empezar a pagarlo, y eso afecta tanto los márgenes en el mercado de origen como en el mercado de destino. En los dos lados caen. Pero eventualmente es un efecto que empieza a diluirse con el paso de los trimestres, y yo te diría desde un año en adelante, año y medio en adelante, eso ya termina desapareciendo. Y quedan más efectos permanentes desde el punto de vista de cantidades y contrapartes. Perfecto, bien interesante en ese sentido los impactos y cómo eso se va diluyendo o profundizando dependiendo obviamente de la intensidad también, y si es que finalmente se aplican esas tarifas. Ampliando un poquito más el tema, en ese aspecto, hablamos de recortes de impuestos, hablamos también de temas migratorios, ¿no es cierto?, lo que pueda implementar Trump en ese sentido de control fronterizo. Al parecer, todas estas medidas, si uno las engloba y las incorpora, los efectos sobre la economía, al parecer, serían más inflacionarios, a lo mejor transitoriamente o algo que podría ser más estructural, no lo sabemos todavía con certeza. ¿Qué opinión te merece en ese sentido lo que podría ser la Reserva Federal en esta situación? Ya, mira, el impacto inflacionario es súper relevante porque efectivamente, pues, si uno empieza a analizar, ¿cierto?, una restricción a la inmigración, eso hace la mano de obra más escasa. Hay industrias que dependen de forma importante de la migración, digamos, no, ¿cómo decirlo?, la migración ilegal, ¿sí? Hay industrias que tienen un porcentaje alto de trabajadores que no tienen, digamos, sus papeles en regla, especialmente la construcción. Eso va a aumentar los costos en esos sectores. Las tarifas, obviamente el efecto inflacionario en el corto plazo. Entonces uno se pregunta, sabiendo que probablemente lo que le costó la elección al gobierno demócrata fue la alta inflación de los últimos años, ¿son medidas que realmente esté pensando implementar Trump, o son medidas que al final, especialmente las tarifas, están puestas arriba de la mesa más que nada para atraer a la contraparte a la negociación? Y especialmente sabiendo que en su primer gobierno, por ejemplo, todas las amenazas a México terminaron en un tratado de comercio, digamos, con Canadá y México, digamos, favorable a Estados Unidos, y que este mismo tratado se tiene que renegociar el próximo año. ¿Serán tarifas reales o serán más, digamos, como posturas para la negociación? Nosotros tendemos a pensar que es más lo segundo, más que algo que efectivamente se vaya a implementar a rajatabla como se ha planteado. Yo creo que si uno mira la reacción del mercado, en el neto, el mercado está prediciendo más inflación, está prediciendo por lo mismo una Fed que ya no es tan agresiva a la baja como quizás se pensaba iba a ser, mientras los demócratas eran, digamos, una alternativa viable para este segundo gobierno. Entonces, efectivamente, una baja de tasas más lenta, pero tampoco se está prediciendo un brote inflacionario como el que te traería, no sé, poner un 10% de tarifa en todo el comercio de Estados Unidos con todos sus trading partners. Entonces, el mercado tampoco se lo compra, en el fondo. Perfecto, claro, o sea, en el fondo vamos a tener un mix de situaciones o eventos que hay que estar atento para ver si es que finalmente se aplica esto al 100% o no. Pero al parecer como que el camino sigue siendo de ajustes a la baja en la tasa de política monetaria en Estados Unidos, en esa situación. Y englobando eso, ¿qué estamos viendo en renta variable internacional? ¿Cuáles son las regiones que consideras tú son atractivas hoy día para tener un portafolio diversificado, considerando obviamente todo lo que hemos conversado? Mira, en una vista más geográfica, hoy día nosotros tenemos posiciones en las que
queremos estar sobreponderando especialmente Estados Unidos. Vemos que los efectos de digamos, de estas medidas probablemente van a ser, si son negativos en el producto, van a ser muy marginalmente negativos y no lo suficientemente potentes como para descarrilar lo potente que está haciendo la economía. La economía está creciendo sobre tendencia, lleva un buen rato creciendo sobre tendencia. Y en los casos más probables que nos paramos nosotros, los efectos son bien bajitos para la actividad en Estados Unidos, así que ahí vemos un foco de valor. También vemos un foco de valor operando con selectividad, eso sí, en América Latina. América Latina tiene a gran, digamos, diferencia del resto del mundo un nivel de descuento y de valorizaciones muy por abajo de lo que históricamente se ha estado transando. Entonces pensamos que eso es un colchón que, por ejemplo, no tiene tanto Asia emergente. Ya Asia emergente tiene valorizaciones que son un poquito más altas y que, claro, uno dice, bueno, un impacto muy negativo y lo hemos estado viendo, el último mes en general ha tendido a afectar más bien negativamente a Asia emergente, a Europa, incluso a países de Asia desarrollada. Entonces nosotros estamos financiando estos largos, como te planteaba, los de LATAM y de Estados Unidos, con posiciones cortas por el lado de Europa y por el lado de Asia. Perfecto, Rubén. Muchas gracias por tus comentarios y tiempo. Seguramente el 2025 se ve como un año donde hay que estar bien atentos a todos estos elementos y los efectos de los mercados financieros. En este sentido, recordar que el análisis de los mercados y las tendencias en la economía se incorporan en nuestros procesos de inversión y recomendaciones, las cuales están reflejadas en el caso de la renta variable internacional, en nuestros fondos mutuos balanceados autogestionados VICE y portafolios recomendados de fondos mutuos VICE. Finalmente, recordar que todas nuestras recomendaciones las puedes revisar en nuestra página web banco.vice.cl/inversiones o contactando directamente a tu ejecutivo.